Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos como cada domingo para levantar y exaltar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que nuestro hogar se convierta en un verdadero culto de adoración. Recuerde usted que cuando la presencia del Señor viene a nuestros hogares, a ese altar de adoración que usted ha preparado, la atmósfera de nuestro hogar cambia. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz ha llegado a su hogar. Y cuando el príncipe de paz llega a su hogar, entonces la bendición, la provisión y los milagros estarán ahí con cada uno de nosotros y nuestra familia. Amén. Este es el día que el Señor ha hecho para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que levantemos ese altar de adoración. Y como cada domingo, hoy quiero informarles que ya los cultos en vivo están siendo realizados en nuestro templo. Aquel queda en San Diego, en la ciudad de La Calera, San Diego 235. Estén atentos a las redes sociales porque por esos medios vamos a comunicar los horarios en caso de que exista algún cambio. Ya los cultos son presenciales, pero mantendremos también los 4 medios digitales, ¿verdad? En el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama de La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé clic a la campanita para estar interactuando. También tenemos Facebook Iglesia Jesús te llama a La Calera, Instagram Jesús te llama a La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales por los cuales la Iglesia Jesús te llama y toda la hermandad se mantiene en contacto. Los cultos ya estamos en vivo, pero mantendremos los medios digitales. Todos los domingos nos reunimos y ofrendamos al Señor. Y todos los meses llevamos nuestros diezmos y las primicias. Por eso está apareciendo en este momento ahí la cuenta de Ruth, donde usted puede enviar sus diezmos y sus ofrendas, de tal manera que usted demuestre con ese acto que confía en el Dios Todopoderoso, que confía en que Dios proteja sus finanzas, que el Señor ha prometido que a todos aquellos que confíen sus finanzas a Él, entonces Él reprenderá al devorador que quiere destruir las finanzas suyas. Recuerde, ahí está apareciendo la cuenta Ruth para que usted pueda depositar sus diezmos y sus ofrendas. Ya nuestro templo está abierto. San Diego 235, en donde el Señor nos acompaña cada domingo y nos da de su poderosa palabra, aquella palabra que el Señor dejó para que usted pueda ser levantado, sostenido y su vida se fundamente en esa palabra. Hoy es una palabra de poder como cada domingo. Hoy es un rema que viene directamente del corazón de Dios a su corazón. Esté atento entonces a la palabra. Esté atento para que no se pierda ese mensaje que lo va a sostener fundamentado en la poderosa palabra de Dios. Bienvenido a alabar al Señor, bienvenido a escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, atento a esa poderosa palabra de Dios. Lo bendigo en el nombre del Señor. Disfrutemos de este precioso culto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que si les hago esta pregunta, mire la pregunta que le voy a hacer. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido traicionados o peor aún, hemos traicionado a alguien. ¿Le ha pasado eso? A lo mejor sin querer o queriendo hemos traicionado la confianza de alguien o peor aún, quizás también nos han traicionado a nosotros. ¿Cómo nos hemos sentido en ese momento? Mal. Tanto cuando nos sentimos traicionados porque decimos, oye, no me di cuenta, qué torpe que fui. O cuando hemos traicionado a alguien, nos sentimos también mal porque no debíamos haber fallado la confianza de esa persona. Y hoy el Señor quiere justamente declarar en su palabra cuál debería de ser la forma adecuada de actuar en el momento en que hemos sido traicionados o si hemos traicionado a alguien. Quizás al Señor le hemos fallado más de una vez, pero por fortuna, Dios siempre tiene un corazón perdonador para los que nos arrepentimos, de corazón. Usted siempre va a fallar al Señor y el Señor no se va a sorprender por lo que usted haga o deje de hacer. Recuerde que hay pecados de acción y pecados de omisión. Yo puedo hacer algo para
hacer daño a alguien, o puedo omitir hacer algo para no bendecir a alguien. Y eso también representa un pecado a los ojos del Señor, porque los ojos del Señor son diferentes a nuestros ojos. El Señor Jesús también fue traicionado. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje bíblico en donde Pedro le habla con el Señor y dice: Señor, yo soy capaz de hacer por ti lo que sea, si es de morir, yo voy a morir contigo, pero jamás te voy a negar? ¿Usted recuerda eso? Hay películas de eso. Y el Señor lo queda viendo con ojos de amor, porque Él no lo ve con ojos de juicio. Y lo queda viendo a Pedrito y dice: Pedrito, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No una, 3 veces. ¿Cuántos de nosotros hemos negado al Señor a veces? ¿Por vergüenza? ¿Alguna vez le ha pasado? Si no, quizás le va a pasar. Y el Señor hoy quiere justamente darnos de su gracia y de su sabiduría la forma correcta de actuar en esos momentos. Tanto si usted falla, como si alguien falla con usted. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios declara, dice que ustedes que son espirituales tienen que ir a restaurar a esa persona. Miren lo difícil que es. ¿Cuántos espirituales hay acá? ¿Y cuántos canales hay acá? También hay algo de carne en nosotros. Por eso a veces actuamos según la carne y según el espíritu. Y desafortunadamente deberíamos actuar siempre en el espíritu, pero eso es difícil porque la obra nuestra todavía no se ha terminado. Pero que cada día haya menos carne en nosotros. Que cada día el Espíritu del Señor esté justo floreciendo y que nosotros vayamos menguando en lo que el Señor desea. Amén. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 14. Juan 21, del 1 al 14. Mire lo que dice Juan 21, del 1 al 14. El Señor ya, para ponernos en contexto, el Señor ya había sido crucificado. El Señor ya había muerto por todos los pecadores, pero también había ya resucitado, ya había pasado los 3 días. Y el Señor se había presentado a muchos discípulos. Se presentó a muchos discípulos y esta es una de las presentaciones que Dios tiene o que Jesús tiene para con sus discípulos. Por eso dice Juan 21 del 1 al 14, después de esto, ¿cuál es esto? La resurrección o la muerte y la resurrección de Jesús y la manifestación a muchos discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese mar de Tiberias es el mismo mar de Galilea, sino que lo llamaban de diferente manera. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Incline su rostro por un momento. Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra, Rey. Hemos leído aquella palabra, Señor, que tú nos dejaste para poder sostenernos en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos que te hemos fallado, en los momentos de que alguien nos falla.
tú nos quieres hoy enseñar, Señor, la forma adecuada de comportarnos como personas espirituales. Te rogamos, buen Padre amado, Señor, que tú envíes a tu buen Espíritu Santo, de tal manera que nos pueda dar la luz, el entendimiento y la sabiduría necesaria para que podamos comprender la profundidad de tu verdad. Porque declaramos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Amén. Lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está pasando, mis hermanos. ¿Recuerda usted? Pedro entonces había ya negado al Señor 3 veces. Y pese a que Pedrito le dijo, no, Señor, yo jamás te abandonaré, jamás te podré dejar, aunque yo tenga que morir, yo estaré contigo. Prefiero morir antes que perder la vida, como dice el Chavo del 8. Y él lo niega. Pero, hermanos, usted tiene que llevarse de hoy de aquí una máxima, un principio de vida, una convicción que en su corazón no puede faltar, no puede fallar, tiene que estar ahí. Aunque usted le falle al Señor, aunque nosotros no seamos fieles al Señor, Dios sí es fiel. Amén. Dios sí es fiel, porque Él honra su palabra, porque Él le da firmeza a lo que promete. Por eso Jesús te irá a buscar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gracias, Señor, por venir a buscarme. Yo le he comentado varias veces que el Señor me buscó casi por 40 años. Dios es poderoso. Insiste, 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 hasta que te logra arrinconar y ya cuando no tienes escapatoria, te dice, ok, gracias por venir a mi redil, porque yo quiero usarte con poder. Y eso el Señor hace con nosotros. No crea que porque usted le ha fallado al Señor, el Señor ya lo ha desechado. No, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Eso dice su palabra. Eso es promesa de Dios. Eso no es promesa de cualquier persona. Es promesa de Dios. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. En la noche más oscura, quizás cuando menos lo esperaban, aparecerá Jesús. Eso le pasó a estos pescadores. Ellos eran expertos pescadores, pero Jesús ya lo había llamado a su ministerio. Y cuando lo habían llamado a su ministerio, ellos estaban caminando con Jesús. Pero de repente su líder máximo muere de la manera tan horrible que murió, y aunque resucitó, ellos estaban desanimados. Quizás usted y yo nos hemos desanimado en algún momento dado. Quizás nos identificamos con lo que están pasando estos pescadores y discípulos del Señor. Muchas veces nosotros quizás nos hemos sentido sin fuerzas, hambrientos, desesperados, porque algo ha pasado en nuestras vidas, porque un dolor ha habido en nuestro corazón, porque la enfermedad que estamos orando no se sana el enfermo, porque aquel trabajo que estamos pidiendo no llega el trabajo, porque a lo mejor algo sucede y no llega por lo que estamos orando. Y nos sentimos quizás defraudados del Señor. Pero recuerde, Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso, ni antes ni después. Si usted hasta ahora no ha recibido ese milagro que usted está esperando, es porque quizás no es el momento adecuado. De hecho, Él no se va a equivocar. Él siempre llega a tiempo. Amén. Y en esa noche más oscura, cuando menos lo esperaba, Jesús aparecerá. Y por supuesto, cuando Jesús aparece, las tinieblas tienen que huir. Porque la luz tiene que sacar toda la tiniebla. Y usted podrá ver entonces un mejor panorama. Quizás al principio no lo reconozcamos, como pasó con estos discípulos. Recuerde, esos discípulos, esos 5 discípulos cercanos a Jesús, más 2, que aparentemente eran otros discípulos que de repente también se pusieron ahí. Esas 7 personas conocían al Señor, sabían de su forma de actuar, sabían cómo hablaba, sabían cómo se paraba. ¿A usted le ha pasado eso? Yo recuerdo hasta antes de usar lentes, yo no podía ver los números de los colectivos. Y yo los reconocía por el color. Los reconocía a los 17 años, y después cuando me conocí a María, María fue como una persona que me ayudó a ver, hasta que pusieron lentes. Pero yo conocí a María solo por la forma de caminar. Ya tenía dificultad. No podía ver bien, pero yo sabía solo por la forma de cómo caminaba, incluso escuchaba sus pasos. Yo estaba en la casa y escuchaba sus pasos y decía, esos son los pasos de María. A esa cercanía quiere Dios que esté con usted. Que reconozcamos su caminar, que reconozcamos cómo su corazón late, cómo sus ojos nos ven. Porque el Señor siempre, siempre irá a buscarnos. Amén. Esa es la máxima. Pero no quiere decir eso que vayamos a fallarle siempre.
que cada vez nos cueste más fallarle al Señor. Que cada vez nuestra fe sea más grande, que el enemigo no nos pueda mentir. Que cada vez sea su fe más grande, que el enemigo no nos pueda sacar del camino. Porque el enemigo va a querer sacarnos del camino. El enemigo va a querer que usted pierda la confianza en Jesús. El enemigo va a querer y va a susurrar el oído: ¿dónde está tu Dios? Recuerda esa palabra que nos dio hace semanas atrás. ¿Dónde está tu Dios? Él te va a decir. Pero Jesús te irá a buscar. ¿Usted está seguro de eso? Quiero sacar 3 verdades de estos 14 versículos. Y la primera verdad es: querrás volver atrás. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Después de esto, ¿cuál es esto? La resurrección y la muerte del Señor. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ponga atención a lo que está sucediendo. Cuando usted es líder, hermano, cuando usted es líder, mi hermana, cuando usted tiene un lugar preponderante en algún grupo de personas, aquí muchos de nosotros lideramos algo. Lideramos nuestra casa, lideramos nuestro matrimonio, lideramos el lugar donde usted trabaja. Muchos saben que usted es hermano, que usted es canuto. Por lo tanto, lo van a ver con lupa. Lo van a ver con lupa. Cualquier cosa que usted haga lo van a ver y lo van a cuestionar, lo van a juzgar o van a analizar eso. Pongámosle un mejor adjetivo, van a analizarlo con lupa. Por lo tanto, cuando usted es un líder, tiene que tener cuidado de lo que habla. Tiene que tener cuidado de cómo habla. Tiene que tener cuidado de cómo se comporta, porque va a estar bajo la lupa. El mundo lo va a ver con lupa. Por eso lo que hoy Pedro está haciendo aquí, hoy Pedro tiene tanto liderazgo, que ese Pedro impetuoso, ese Pedro poderoso, ese Pedro que siempre estaba adentrándose, ese Pedro que siempre era impetuoso y que hablaba a veces sin pensar, ese Pedro que dice al Señor: no, Señor, yo nunca te voy a negar, y de repente en menos de media hora, yo creo que habrá pasado, lo niega 3 veces. Y no solo lo niega, sino que usa palabras soeces y palabras vulgares, que cosas que él ya no hablaba, pero vuelve atrás. Y este Pedro, este mismo Pedro que lidera y que tiene tanta atracción hacia los demás, este Pedro decide algo en el versículo 3 que declara volver atrás. Quiere regresar a su antiguo oficio. Y dice esta frase: voy a pescar. ¿Usted se imagina cómo habrá retumbado eso en los oídos de las otras personas que están ahí? Un líder tiene que tener mucho cuidado, porque puede llevar a equivocar el rumbo y el camino de las demás personas. Porque él lleva la batuta. Usted lleva la batuta en su hogar. Usted es la luz del evangelio en su hogar. Usted es la luz del evangelio en su barrio. Usted es la luz del evangelio ahí en su matrimonio. A lo mejor mujeres que a veces ellas solamente son las cristianas y después el esposo no es cristiano. Pero usted con esa luz puede bendecir su hogar. Quizás usted es la única persona cristiana creyente del Señor en su familia. Y hay muchos otros que necesitan ver esa luz y ver su comportamiento para entonces poder después caminar hacia el Señor. Y este líder de la talla de Pedro, de la altura de Pedro, de la magnitud de Pedro, se atreve a decir: voy a pescar. ¿Qué creen que hicieron los demás? Lo siguieron. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablemos, cómo lo hablemos, cómo nos comportemos, qué gestos hagamos quizás al hablar. Porque cada día tenemos que parecernos más al carácter de Jesús. Y el Señor entonces ve eso y Pedro dice: voy a pescar, y los demás lo siguen. Los demás siguen. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Por eso que Pedro, siendo un líder tan firme y tan impetuoso, que decide dar un paso a un costado, y por supuesto los demás le siguen. De seguro quizás en su mente y corazón retumbaban la traición que él había hecho a Jesús. De seguro el enemigo le susurraba al oído: ¿y tú todavía quieres seguir a Jesús después de que lo traicionaste? ¿Qué crees que Jesús no te quiere ni ver? Jesús te desechó. Es lo que quizás el enemigo le susurraba al oído. Es lo que quizás el enemigo nos susurra a nosotros cada vez que cometemos algún pecado, que fracasamos, que perdemos la fe en el Señor. Y Él nos dice,
El enemigo dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia si Jesús ya no quiere ni verte? ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza en querer alabar a Dios cuando tú le has fallado? Eso te va a susurrar al oído. Pero usted tiene que estar seguro de algo. Jesús siempre tiene un corazón perdonador. Amén. Jesús siempre, siempre. Él sabe ya lo que tú ibas a hacer. ¿Usted cree que Jesús no sabía cuando Pedro lo iba a negar? Por supuesto que sabía. Por eso es que le dice, ay, Pedrito, Pedrito, guarda un poco la compostura, no hables de más. Pedrito, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro ante esa aseveración de Jesús? Porque eso fue una profecía que se iba a cumplir y que tenía que cumplirse y que por supuesto se cumplió. ¿Cómo se sentiría usted fallando al Señor? Cualquier cosa que sienta, no permita alejarse de Dios. No permita darse el lujo de volver a su antiguo oficio. Porque, hermanos, quiero decirles otro principio. Aunque usted vuelva atrás, nunca podrá tener éxito en lo que va a hacer. Aunque usted vuelva a pecar, ya no podrá pecar como antes. Va a fracasar hasta en el pecado. Porque a estos, ¿cómo le fueron? Expertos pescadores. Expertos pescadores. Ellos no eran solamente cualquier pescador. Sin embargo, ¿sabe cuánto pescaron? Nada. No pescaron nada. Porque la palabra de Dios dice que sin Él nada bueno podemos hacer. Ojo con volver atrás. Ojo con la forma como nosotros dirijamos a los que lideramos. Porque la gente copia nuestra forma de actuar. La gente copia nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Tengamos cuidado con eso. Papás, mamás, esposas, gente que lidera grupos, tengamos cuidado de eso. Amén. Primera verdad, entonces, querrás volver atrás escuchando al enemigo, pero no le prestes oídos al enemigo, presta el oído al Señor. Segunda verdad, si obedeces a Jesús, tendrás grande bonanza. Versículo 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó a Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Jesús te irá a buscar, hermano. Jesús no se cansará de buscarte. El problema es que quizás tú no puedas discernir en qué momento está Jesús. Porque estas personas, pese a que conocían a Jesús, que conocían cómo se paraba, conocían cómo hablaba, conocían qué gestos hacía, todo lo conocían. Pero aún así, cuando estuvieron con Jesús en la playa, no lo reconocieron en un primer momento. Porque a veces el pesar, la angustia, el dolor, la desesperación es tan grande que tú dejas de ver el blanco perfecto. ¿Cuál es el blanco perfecto? Jesucristo. No perdamos de vista ese camino, esa verdad y esa vida. Jesús es eso. Él es el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y Jesús preocupado entonces, preocupado de la necesidad que tenían sus discípulos, le preguntan, ¿tienen algo de comer? No para saciarse Él. Estaba pensando en las necesidades de ellos. Hijitos, hijitos. ¿Entiende eso? Hijitos, el Padre Celestial te está diciendo, hijitos, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué usted está hoy aquí? ¿Qué necesita de Jesús? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos responden, no tenemos nada, estamos vacíos, estamos hambrientos, estamos cansados, estamos frustrados. Nosotros nos hemos sentido así a veces. Cuando quizás se siente traicionado, o cuando usted ha traicionado a alguien y quiere volver atrás y quiere dejar de escuchar al Señor. Pero el Señor siempre, hermanos, siempre estará presto a buscarlo. El problema es que como estos discípulos, quizás al principio tampoco podamos ver al Señor. Quizás pese a que Él está ahí, no vamos a poder identificar que Él es el que está buscándote. Porque Jesús siempre, siempre te vendrá a buscar. Jesús, preocupado por las necesidades de sus discípulos, le preguntan, ¿tienen algo de comer? Y estos le dicen, no tengo. Pero
Si tú obedeces al Señor, tendrás gran bonanza. ¿Qué hicieron ellos? Obedecer a Dios. Jesús le dice, oye, tira la red hacia la derecha. Tira la red. ¿Y sabe qué hacen ellos? Obedecen. Obedecen sin cuestionar. Obedecen incluso sin que haya una lógica en eso. Muchas veces Dios te va a pedir cosas ilógicas. Cosas que tú no creas. Ir a predicarle a alguien. Ir a bendecir a alguien. Ir a llevarle provisión a alguien. Él va a poner a veces esa hambre de servir a alguien. El acto de fe que hemos hecho hoy por nuestros hermanos puede ser una puerta abierta para que ellos puedan conocer lo grande que es el Señor. Y usted ha sido una herramienta en las manos del Señor para bendecir otras vidas. Para eso estamos aquí. El Señor lo bendice a usted para que usted sea de bendición a las vidas de otras personas. Ojo, porque el Señor va a tener oportunidad para que usted pueda ayudar a eso. Y el Señor entonces está ahí y en un principio ellos no lo ven. Ellos no saben quién es. Él ha venido, pero Él va a venir a restaurar. Él va a venir a bendecirte. Él va a venir a buscarlo. Él está cerca de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar siempre atentos con nuestros oídos. Pero a veces el enemigo quiere gritar más fuerte y quiere acallar la voz del Espíritu. Pero la voz del Espíritu es aquella voz que a ti te da paz en los momentos de angustia. Amén. Que a ti te da paz en los momentos de dificultad. Y esa es la voz que usted tiene que escuchar. Aprenda eso. Jesús no va a venir a alborotarlo. Jesús va a traer su paz. Aquella paz que el mundo no la conoce, pero que a usted lo va a confortar. En los momentos de angustia, de dolor, Él va a venir. Y el Señor al principio no lo reconocen, pero ellos obedecen y botan la red hacia el lado derecho. Y cuando botan la red hacia el lado derecho, resulta que tienen una gran bonanza de pescados. Dice que hay 153 pescados. Debe de ser un número muy grande. Quizás eran pescados de 2 kilos cada uno, no sé cuántos. Muchos teólogos han querido darle algún significado a ese número 153 y ahí se han confundido. Y en eso no queremos ahondar. Lo que queremos ahondar es que la pesca fue grande, que la pesca fue abundante, que las redes, a pesar de que eran grandes, no se rompían, hermanos. Y entonces, cuando el Señor les hace el mismo milagro de la pesca milagrosa, porque este milagro ya lo había hecho antes al mismo Pedro, que habían pasado también una noche amarga porque no habían pescado nada, frustrados, cansados, hambrientos. Y el Señor también los encuentra así. Y le dicen, tira la red hacia el otro lado, la tiran y también tienen una bonanza muy grande. Y cuando les repite el milagro, entonces Juan, el discípulo amado de Jesús, se acerca a Pedro, porque Pedro era el que la llevaba. Pedro es el líder. Lo que él haga, los demás lo iban a hacer. Y Juan le dice, se acerca al oído de Pedro, me imagino, y le dice, Pedro, es el Señor. Wow. Pedro, es el Señor. El que está allá es el Señor. Aunque tú no lo reconozcas, es Jesús. Inmediatamente Pedro, que quizás estaba semidesnudo, no sabemos cómo estaba, porque se había quitado ya sus ropas de apóstol y se había puesto la ropa de pescador, de repente se vuelve a ceñir su ropa. ¿Quién se tira al agua con ropa? Nadie, ¿verdad? Lo que hacemos es lo contrario, nos quitamos la ropa. Pero aquí Pedro se ciñe nuevamente su ropa. Y quizás se tira al agua, pensando que él podía volver a caminar. Se me ocurre eso. No lo dice la Biblia eso. Pero quizás él no espera que los otros lleguen. Pedro se lanza al agua, porque él es impetuoso. Porque él es así, él es firme, él es un guerrero. Y se bota al agua. Por supuesto, esta vez no camina sobre el agua. Pero llega a Jesús. Llega donde él. Llega donde él. El Señor le repite el milagro. Y cuando entonces el Señor está allá lejos, y Juan lo identifica, porque Juan quizás tenía más cercanía con él, y dice, Pedro es el Señor. Y Pedrito se bota al agua. Y hoy estamos aquí para eso, para volver al Señor. Si alguna vez usted ha fallado, o le va a fallar, porque sé que le va a fallar al Señor, sé que le vamos a fallar al Señor, y Jesús lo venga a buscar, no tarde en tirarse al agua. No tarde, porque el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar esperándolo. El Señor va a estar buscándolo. El Señor ha venido a buscarnos, hermanos. Usted debe estar seguro. Seguro, Dios no lo va a dejar tranquilo.
Dios no va a dejar que usted peque. Dios va a seguir buscándolo y buscándolo y buscándolo. Quizás usted no lo reconozca, pero Él estará ahí. Entonces la segunda verdad es que si usted obedece a Jesús, usted tendrá gran bonanza. Gran bonanza. No pocos peces. Hasta que la red esté tan repleta que casi se rompa, pero esa red no se va a romper. Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Obediencia. Obediencia. Él ha venido a buscarte. Tercera verdad que necesito que usted tenga en su corazón y su mente es que Jesús alimenta a sus discípulos. Amén. Venid y comed, dice el Señor. Mire lo que dice el versículo del 9 al 14. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si usted se da cuenta, Jesús no solamente fue a buscarlo con las manos vacías. Jesús fue a buscarlos y le prepara el mejor desayuno. Porque lo que Jesús hace siempre es excelente. Pese a la escasez de pescado, para Jesús no le faltó el pescado. Porque las brasas estaban puestas, dice ahí la palabra. Y encima de esas brasas ya había un pescado. Yo me imagino que el Señor bastó que diga: hey, un pescado necesito acá, y el pescado inmediatamente saltó del mar hacia las brasas. Porque ese pescado quería salir en la Biblia para la eternidad. Y el pescado ya estaba ahí esperándolo. Jesús no solamente fue a buscarlo, sino que pese a la aparente escasez de pescado, les tenía ya preparado un delicioso desayuno. Sin lugar a dudas, estos pescadores debían estar hambrientos, cansados, pero gratamente impresionados por la naturaleza servicial de Jesús. Hermanos, aquí hay un principio. El Hijo de Dios tiene que ser servicial. El Hijo de Dios debe de estar presto a ayudar a la gente. El Hijo de Dios debe estar presto a servir a las personas. Hermanos, Dios nos bendice. Yo creo que somos benditos. No me cabe la menor duda. Pero no nos bendice para que acaparemos esa bendición. Nos bendice para bendecir a otros. Dios quiere que usted sea bendición para los demás. Dios quiere que usted sea la sal y la luz de este mundo que está en tinieblas y que está desabrido. ¿De qué manera podemos servir a los demás? El Señor siempre quiere utilizarlo. Siempre, siempre. Porque necesidad siempre existe. El Señor entonces va en busca de sus discípulos, incluso de aquel que lo había traicionado y negado 3 veces. Porque Jesús va y lo busca a Pedrito. No le dice: Pedrito, tú no, los demás sí, pero tú no, tú quédate con hambre. Él no dice eso. Es el primero que se echa al mar. Y hoy necesitamos echarnos al mar. Hoy necesitamos ser obedientes, hermano, porque si no le ha fallado, va a fallarle. Téngalo por seguro. Si aún no le ha fallado, porque la palabra de Dios dice: el que cree que esté muy alto, mire que no falle. Dios dice eso. No lo dice por tentarnos, no, lo dice porque nos quiere alertar. El que crea que no va a fallar, va a fallarle. Jesús, quien en esencia es amor, no guarda rencor. Por el contrario, como dice las Escrituras, todo lo soporta, todo lo perdona. Por eso Jesús, hermanos, te irá a buscar. Por eso Jesús volverá a invitarte para que lo sigas. Y si aceptas su invitación, Él será la provisión necesaria del cielo. Él será el que cubra todas tus necesidades. Nada te faltará. Porque si no, entonces no tiene objeto la palabra de Dios que dice que Él es nuestro buen pastor. Y nada nos faltará. En los momentos de dificultad, Él te dará la fuerza necesaria para seguir caminando. Y si tu fuerza es tan poca que ya no puedas ni siquiera caminar, Él te va a cargar. Él te tomará en brazos y seguirá cargándote y caminando para que tú sigas avanzando. No pierdas la esperanza en el Señor. El Señor jamás te fallará. Nosotros podemos fallarte. Cualquiera de ustedes puede fallarme. Yo les puedo fallar a ustedes y les voy a fallar a ustedes.
Pero si ustedes siempre tienen puesta la mirada en Jesús, Él es el único que jamás nos fallará. Ese blanco perfecto es el que usted tiene que mirar, pero cada uno de nosotros tenemos que parecernos más a Él siempre. Siempre buscar que la carne se vaya y que el Espíritu de Dios pueda florecer en nosotros. Que cada día nos parezcamos más a Dios. Que cada día podamos tener ese amor de Dios. Que cada día podamos tener esa misericordia de Dios. Que cada día podamos realmente amar al otro como a nosotros mismos. Es lo que Dios nos pide. ¿Usted es capaz de hacerlo? Finalmente dice el Señor, dice la palabra, que Jesús tomó el pan y el pescado y se lo dio, demostrando que Él es nuestra provisión, que Él es la provisión del cielo, que Él es el pan de vida. Si nosotros estamos con Él, nada nos faltará. Que si nosotros estamos con Él, realmente todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. ¿Usted puede creer en esta palabra? ¿Usted puede creer en esta promesa del Señor? Alzo mi voz y canto a ti.
Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar.